RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Fernando Arce Alvarado, él es parlamentario andino, representante por Perú Libre, y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Arce, muy amable. En primer lugar, feliz año, ¿cómo está? Feliz año, muy buenos días. Yo formé parte del acuerdo político con Perú Libre y también con el bloque magisterial, con el profesor Pedro Castillo. No formo parte de Perú Libre Ya. y eso lo he dicho también en las diferentes entrevistas. Perfecto, bien vale la aclaración, señor Arce, ¿no? Entonces, ahora lo presento como parlamentario andino, ¿sigue siendo del bloque magisterial? Ya no. No, no me entiende. Cuando nos unimos a la alianza política, fue mi partido en ese entonces, Partido de Transformación Nacional, que hoy se ha convertido en Partido Coalición Transformadora Tierra Verde, y Perú Libre y el bloque magisterial. Y ¿Ya? es en ese punto que llevamos a la presidencia al profesor Pedro Castillo, y ahora soy parlamentario andino de Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Muy bien, vale la precisión. Coméntenos ahora cuál es su apreciación respecto a la situación política, ¿no? Sobre todo entendiendo que viaja permanentemente por el país, tiene una participación política bastante activa. Sí, una inestabilidad total, falta de diálogo con las diferentes organizaciones populares. Se lo dije también al profesor Pedro Castillo, lo que faltó en primera instancia es tender puentes de reconciliación nacional, activar el acuerdo nacional, y en ese punto pues tuvieron varias fallas, hubieron en este caso intereses personales por algunos grupos políticos y no se consolidó pues no lo que se refiere al trabajo a favor de las grandes mayorías y los pueblos excluidos. Las veces que conversó con el presidente Castillo, ¿qué le sugería a usted? ¿Tener una vocación dialogante, mayor apertura, evitar un poco las altisonancias de parte fundamentalmente de la gente que lo rodeaba, el expresidente del Consejo de Ministros, algunos ministros de Estado? ¿Esto lo sugirió? Yo le sugerí que tienda los puentes del diálogo, que active el acuerdo nacional, porque el presidente al ganar es presidente de todos, no solamente a favor de la fuerza política que lo llevó al poder. Y es en ese punto de que fui muy crítico en su gestión, pero también hubieron algunos errores, de repente por su falta de experiencia, por su falta de formación política, por su falta de visión estadista, pero también quiero recalcar de que él ha sido pues el resultado del voto de protesta, el voto antisistema, que por más de 30 años nos han gobernado personajes que ahora están detenidos, están encarcelados y sobre todo pues no es muy buen ejemplo para los países extranjeros. ¿Y cómo analiza usted el tema de la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo? ¿También lo aconsejó en algún momento? Bueno, yo estoy en contra de la difamación, en contra de la calumnia. Si hay actos de corrupción, que se investiguen. Si hay actos de corrupción, que con sentencia firme se vaya pues en contra de ellos, ¿no? Porque todos los que cometen errores tienen que pagar. Pero yo pienso que hay una exageración, hay una persecución política. Cuando el señor Pedro Castillo ha sido detenido, yo he ido a visitarlo y solamente pido a las autoridades que sean justos en su proceso y también la intervención de los derechos humanos y que de una u otra forma se llegue a un proceso firme, pues, ¿no? Aprovecho lo que usted me acaba de decir, señor Fernando Arce, parlamentario andino. Usted ha ido a visitar al presidente Pedro Castillo. ¿Cómo lo ha encontrado el presidente? ¿Cuál es el ánimo? ¿Qué ha conversado con él? ¿Qué le ha manifestado el expresidente Castillo? Bueno, me dijo de que todo lo había hecho por la población, lo había hecho por el pueblo, porque el pueblo en su mayoría le exigía el cierre del Congreso, le exigía que le dejen trabajar y solamente pues se siente un poco decepcionado por la forma como le ha tratado en este caso a la policía y de todas maneras los diferentes medios de prensa, ¿no? Que no están informando lo que debe ser. ¿Para usted fue un golpe de Estado? Para mí fue mal asesorado.
para mí fue mal asesorado. No, pero Al final, la decisión tomada, porque leyó un documento, lo hizo público a través de un mensaje a la nación. O sea, probablemente la asesoría viene antes, pero en el momento que actúa el presidente, en el momento que sale al país, ¿cómo lo interpreta usted? bueno, yo lo interpreto como un tema de desconocimiento, porque no puede un presidente intervenir el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. Para mí, no sé quién le habrá dado ese documento para que lo lea, pero de antemano que sean los órganos pertinentes los que investiguen, ¿no? En esa línea de análisis, para pasar a otro tema, infringió la Constitución política. Según lo que se escuchó, es cierto, ¿no? Ahora, ¿cómo está analizando el momento político actual? Se anuncia una paralización en el sur del país, básicamente en Arequipa, en Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación, señor Arce? Un tema muy difícil, pero yo en primer momento siempre he buscado el diálogo, he llamado a un diálogo nacional con los rectores, he llamado a un diálogo nacional con la iglesia, con los diferentes dirigentes representativos de los movimientos populares, de los sindicatos, de los transportistas. Parece que no ha hecho eco ese diálogo nacional que yo le he pedido, y es en ese punto que se ve por redes, ¿no? Las diferentes movilizaciones espontáneas de diferentes regiones. Yo solamente hago un llamado a la paz, hago un llamado al diálogo, hago un llamado a la reconciliación, y que también la actual presidenta pues no tienda puentes de diálogo y que esta violencia cese. No podemos permitir que hayan más muertes. Se ha visto más de 25, 27 muertes, y hay familias que están llorando, familias que han sido afectadas, y también más de 150, 200 heridos, y no podemos permitir que suceda una guerra civil. Nosotros pedimos el diálogo, pedimos el cese de la violencia, llamamos a la reconciliación nacional, y sobre todo, pues, ¿no?, de que se instale lo que está pidiendo la población, una Asamblea Nacional Constituyente, para que se vean puntos importantes de agenda y vuelva de nuevo la paz. Ahora, no solamente están solicitando una convocatoria de Asamblea Constituyente, hay otros sectores que piden la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, estamos nosotros escuchando lo que se pronuncia la población. Nosotros, al final, como parlamentarios andinos, tenemos un objetivo de integración, tenemos un objetivo de armonizar los diferentes temas, ¿no? En el Pacto Verde, en el derecho a la educación para los pueblos originarios, los pueblos olvidados, el tema de innovación tecnológica, el tema del arte, de la cultura, y sobre todo, pues, ¿no?, la generación de fuentes de trabajo para los jóvenes, y sobre todo, pues, ¿no?, ser el puente ante el Ejecutivo, ante el Legislativo, para poder consolidar los grandes problemas sociales existentes en el Perú. En esa vocación de integración que usted da a conocer, señor Arce, también hay una agenda que se difunde a través de redes sociales, dicho por algunos representantes en el sur del país, ¿no? Una posición separatista, ¿no? Usted es parlamentario andino. ¿Qué opinión le merece esto? Estas posiciones separatistas, fundamentalmente que se están dando de algunos dirigentes en Puno, en Arequipa. Bueno, debemos unirnos cada día más. Yo no estoy de acuerdo con la mutilación del país. Debemos integrarnos. De repente ellos, por actos emotivos, dicen hay que separarnos, ¿no?, la macrorregión sur de la zona de Lima. Yo más bien hago un llamado a los hermanos de la macrorregión sur, de los que he recibido muchos votos. Yo he sido el congresista más votado del país, a quienes yo les agradezco, pero tendamos los puentes de diálogo, apoyo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y sobre todo ver que se solucionen todos estos problemas, porque no podemos estar en estos inconvenientes que perjudican la reactivación económica del país. El diálogo se hace en ambas partes, en dos partes, ¿no? ¿Existe, usted cree, la voluntad de estos sectores que presentan esta agenda en el sur del país o en otros puntos del país de tener esa voluntad de diálogo, señor Arce, usted que ha conversado con las distintas instituciones, con distintos representantes?
Yo soy presidente del Frente Nacional de los Pueblos Unidos del Perú. Yo siempre he estado en busca de agua, de titulación, de electrificación, de muro de contención. Y en ese punto yo necesito pues que ustedes entiendan de que los dirigentes populares hacen un reclamo justo. Ellos no pueden estar en los medios de comunicación diciendo de que son extremistas, violentistas, terroristas. Ellos solamente marchan de acuerdo al apoyo de la Constitución política, ¿no? No, nosotros estamos de acuerdo con las reclamaciones, o sea, es un derecho, son las reclamaciones, ¿no? Siempre y cuando también se respete el derecho de las otras personas, ¿no? Son muchas veces reclamos que son atendibles, ¿no? Y esa es la razón. Pero cuando ya eso genera una situación de desborde, una situación de violencia, allí sí hay que llamar a la calma, hay que llamar a la tranquilidad. Por eso mi pregunta era si existe esa voluntad de diálogo. Particularmente acá en RCR siempre, no sé si usted tiene conocimiento, nosotros siempre le damos cabida a los representantes locales de las zonas más alejadas del país. Nosotros llegamos a varias regiones del país y nuestros referentes de opinión son los representantes del interior del país. Siempre escuchamos sus voces, sus reclamaciones y también sus logros, ¿no? O sea, por eso es que mi pregunta era si usted ha notado que existe esa voluntad de diálogo ejecutivo, legislativo y también las propias instituciones que están reclamando. Bueno, si existiera la voluntad de diálogo por parte de las instituciones, no hubieran estas movilizaciones. Yo, desde mi despacho, recepciono a muchos alcaldes, muchos dirigentes populares. Mi despacho parece un mercado y ellos siempre se quejan de que los ministerios no los atienden. Yo, por ejemplo, por redes sociales y a través de comunicados he pedido el diálogo para cesar esta falta de control político que tiene el Ejecutivo. Y entonces, yo solamente digo, por parte del Ejecutivo ha faltado el diálogo, por parte del Legislativo también, por parte de los movimientos populares, ellos siempre están dispuestos a dialogar. Ahora, esta es una situación, usted me explica, que no es de ahora, sino ya viene de gobiernos anteriores, esa falta de diálogo, ¿no? En los 18 meses, 17 meses que estuvo al frente Pedro Castillo, ¿también usted notó esa indiferencia de parte del Ejecutivo hacia las organizaciones de base? No, el profesor Pedro Castillo tenía las puertas abiertas para todos, pero también habían malos funcionarios, habían ministros también que cerraban las puertas, pues, ¿no? a los dirigentes populares, pero espero que eso se rectifique. Yo como parlamentario andino siempre he estado con ellos, proponiendo alternativas de solución y sobre todo acompañándolos en todos sus problemas, en todos sus pedidos, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación en este momento de Pedro Castillo, ya que usted ha conversado con él, lo ha visitado en prisión? Bueno, la preocupación es que sus derechos no sean, pues, sean convalidados y sobre todo, pues, ¿no? De que la situación cambie en el país, que haya diálogo, que haya paz social y sobre todo, pues, ¿no? De que los derechos humanos intervengan y se ve claro ejemplo, el presidente Petro, el presidente de Bolivia, de México, de Argentina, se pronuncian a favor de Pedro Castillo. Entonces ellos no creo que estén equivocados, se ha visto bastante abuso. ¿Y qué otra preocupación tiene el presidente Castillo, ¿no? Él tiene en relación a su familia, en relación a su entorno, ¿no? Su familia se encuentra en estos momentos asilada en México, ¿no? ¿Le ha comentado algo sobre el particular, señor Arce? Últimamente no he ido, solamente fui a los 2 días de su detención, después ya no he ido, pero sí estoy en coordinación con algunos familiares. Y bueno, yo a nivel internacional estoy también tocando algunas puertas, principalmente en el tema de derechos humanos, para que puedan apoyar al expresidente Pedro Castillo, ¿no? Muy bien, señor Fernando Arce Alvarado, parlamentario andino, ha sido un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias por la entrevista. Dios lo bendiga. Hasta luego. De igual manera, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.